Bienvenidos, esto es Generación de Luz. Bienvenidos a todos, les damos pues una cordial bienvenida a un nuevo podcast. En esta ocasión vamos a tocar el tema cristocéntricos y tenemos como versículo lema Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero primeramente queremos darle la bienvenida a nuestra invitada y que la verán mucho en los siguientes podcasts, Melissa. Pues no sé, preséntate. Bueno, es un gusto para mí poder acompañarlos en este podcast y que esperamos que este sea de mucha bendición para ustedes y que lo que hoy van a escuchar pues puedan abrir su corazón para que sea el Señor habitando en ustedes. Como ya lo dijo Marisol, vamos a leer Hebreos 12:2 y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas y bueno, vamos a intentar contestarla entre nosotros, que cada uno pues pueda dar su punto de vista. Y para empezar, la primera pregunta que tenemos es: ¿qué significa cristocéntricos? ¿Quién quiere empezar? ¿Tú, yo, no? Por aquí. ¿Quién quiere empezar y lo quedo viendo? Bueno, pues cristocéntrico, bajo mi punto de vista, creo que es, pues, como la palabra lo dice, tener a Cristo pues en el centro de nuestras vidas. Y escuchaba un día que ¿cómo podemos saber si Cristo es el centro de nuestra vida? Y es que es cuando nosotros nos levantamos de la cama, ¿qué es en lo primero que pensamos? Si es Y que todo lo que nosotros hagamos pues gire alrededor de él y sobre todo haciendo lo que al Padre le agrada, o lo que Jesús en su momento hizo en esta tierra cuando fue igual que nosotros, pero no actuaba como una persona, sino que se movía mediante lo que el Padre le estaba diciendo a él por su comunión con él. Claro, era 100% humano, pero 100% Dios también. Sí, pero como dice Jonathan, el ser cristocéntricos, claro, es que en nuestra vida sea el centro Cristo. Pero, claro, pero para que nuestro centro sea Cristo, pues necesitamos conocer a Cristo. Entonces, Él solo puede, nosotros solo podemos catalogarnos que nuestra vida es cristocéntrico cuando realmente conocemos y andamos bajo lo que Él nos dice o como Él nos dice para tener una vida cristocéntrica, poder decir y que sea nuestra vida una vida cristocéntrica, y no solamente el decirlo, sino el significado de lo que realmente es, ¿no? O sea, como el fundamento, que Jesucristo sea claro, porque, el fundamento de nuestra vida, de nuestra fe cristiana, de nuestro andar, ¿no? En la fe. Sí. Eso mismo, porque que como decía la vez que me tocó traer un poco la palabra, decía, ¿cómo puedes ser alguien el centro si no conoces a ese alguien? Uh-huh. En este caso si significa Cristo es nuestro centro, ¿cómo puede ser nuestro centro si no conocemos de Cristo? Entonces, la vida cristocéntrica es primero yo creo es, claro, si Cristo es nuestro centro, tenemos que conocer el centro. Sí, es que sobre todo se basa en la fe de algo a lo que crees. Entonces creemos en la persona de Jesucristo, porque hay personas que creen en Dios como tal, pero no creen en la persona de Jesucristo. Y en eso, cristocéntrico se basa en eso, en el Cristo, el Jesucristo, el que murió en la cruz. Entonces que nuestro fundamento sea Jesucristo y que nuestra vida y fe cristiana pues sea que en nuestro entorno gire pues Él, que Él gire en todo nuestro entorno, Jesús o Cristo. Claro, y es como en el mismo versículo que hemos leído en Hebreos 12:2, el cual lo vuelvo a repetir, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Allí mismo lo dice, ¿no? El quien sufrió la cruz, menospreció el oprobio, o sea, menospreció aquella vergüenza que fue humillado, fue... pasó, yo creo que por lo peor, sí. Pero entonces ahí lo dice, ¿no? Que gracias a esa cruz y que podemos nosotros poder decir, nosotros somos cristocéntricos porque creemos en lo que Él hizo en la cruz, en lo que Él pagó por nosotros, para nosotros poder tener la salvación, para nosotros tener ese privilegio de cuando ya no estemos en esta tierra poder estar allá con Él en los cielos, ¿no? Eso es como que aceptamos y abrazamos la cruz, sí. ¿No? Bueno, pues creo que esto sería un poco de lo que hemos abordado de la pregunta cristocéntrico. La segunda pregunta es, ¿cómo saber si Cristo es el centro de tu vida? Porque, vale, ya sabemos qué significa cristocéntrico. Pero ahora, ¿cómo sabemos si Cristo realmente es el centro de tu vida? ¿Quieres empezar tú, Melissa? Amén. Nosotros nos damos cuenta de que Jesús es el centro de nuestra vida, como nosotros valoramos, como decía Mari, ese sacrificio de Jesús en la cruz, el que nosotros podamos vivir una vida agradándole, sobre todo cuando nuestras actitudes ya no son las mismas de antes, cuando nuestra forma de pensar ya no es una forma de pensar como para satisfacernos a nosotros mismos, sino que satisfacer y agradarle delante del Padre. Yo pensaba durante este tiempo cómo ser una ofrenda de olor fragante al Padre, o sea, cómo ser nosotros y vivir una vida centrada en el Señor, vivir una vida que nosotros como jóvenes podamos agradarle a Él. Cómo saber, como dice la pregunta, cómo saber si Cristo es el centro de nuestra vida. Que en esto nos damos cuenta cuando sabemos que nuestras actitudes ya no son las mismas, cuando sabemos que tal vez nuestro mover está solo para agradarle a Él. Y nos mantenemos en eso, como lo decíamos, que giramos alrededor de Él, giramos para darle esa gracia por el sacrificio en la cruz. Vivimos una vida agradecidos por, como decía Mari, el regalo de la salvación. Amén. Amén. ¿Tú, Jonathan? ¿Cómo podemos saber si Cristo es el centro de nuestra vida? Pues primeramente, para saberlo, ¿no? Como estaban hablando antes, es conocerle, ¿no? Ser transformados, así como le pasó a Saulo, ¿no? Que se encontró con Jesús y fue transformado ahí. Y también otra forma de saber si Cristo es el centro de nuestra vida es lo decía antes con ustedes, ¿qué es en lo primero que piensas al despertar? Si es Jesús en lo que piensas tras que te levantas, pues ahí estás teniendo una vida cristocéntrica y también estás en ese primer amor, ¿no? Amén. Y cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo Jesús, somos transformados, como dice en 2 de Corintios 3:18, dice que somos transformados a su imagen. Y eso fue lo que pasó con Saulo, que al momento que chocó con Dios, pues fijó su mirada en él y fue transformado, y pues Dios hizo muchas cosas con él. Sí, yo también tenía algo muy parecido a lo que tú decías, y tú decías qué es lo primero lo que piensas cuando te levantas. Y yo también ponía como, ¿a quién buscas primero? Cuando enfrentas decisiones importantes, cuando tienes problemas, cuando necesitas algo, ¿a quién buscas? ¿A quién recurres cuando necesitas tener esa respuesta o esa dirección? Y algo que me gustaba cuando tú traías la palabra, Mari, es que tú nos hiciste una pregunta similar a esta. Y tú decías eso, ¿cómo sabemos, no? Y yo recuerdo que yo misma te contesté, y no solo te contesté a ti, sino me contesté o me hablé a mí misma, porque yo te dije, lo que hago, ¿lo hago por mí y para mí? ¿O lo que hacemos, lo hacemos
por Dios y para Dios. Creo que esa es una manera de contestar perfecto a esta pregunta, cómo saber si Cristo es el centro de nuestra vida. Lo que haces está enfocado en nosotros o en agradarle a Él, o en obedecerle a Él, en seguirle a Él. Sí, es que suena, como aquella vez dije, suena fácil, suena, o sea, no tiene como que mucho misterio de decir, ay, que es cristocéntrico, o, vale, ya sabemos que Cristo es el centro. Suena muy fácil, pero al momento de la hora, el decir, vale, esta decisión es, como decías tú, es para agradarme a mí, es lo que yo deseo o es lo que realmente el Señor desea para mi vida. Entonces, pero ahí es donde nos vamos o podemos rebuscar un poquito, porque como para darle un poquito más de profundidad, porque así por encima suena fácil, suena bello, sí. suena sencillo, suena algo que como que todos lo tendrían que tener, todo tendría que ser así. Pero ¿por qué no todos lo pueden tener así? Porque no es sencillo, no es sencillo. Como tú decías, todo lo que hago es para agradar a mí, o sea, a uno mismo, o para agradar al Señor. ¿Y cómo vas a diferenciar si eso es lo que estás haciendo le agrada al Señor? Si ni siquiera lo conoces, como decía en un principio, cuando tus fundamentos no están claros, ni tú lo sabes, no vas a saber si esas decisiones o esas cosas que estás pensando le pueden agradar. Quería leer 1 Corintios 3:11, si me lo puedes leer, Meli. Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, si Él es nuestro fundamento, o sea, yo no solo lo entiendo como fundamento de, vale, sino como que es tu base, tu soporte. Si te fías o te soportas en todas tus decisiones en Él, ahí sabemos cuál es su fundamento, pero normalmente lo que pensamos primero es, vale, esto me viene bien o me viene mal a mí, así como persona, ya sea en todo, o sea, en toda área económica, de estudios, laboral, en toda área siempre lo enfocas en Él. Sí. O sea, y si no es Cristo el centro, lo centras en ti, en tus deseos. La naturaleza humana lo va a enfocar en uno Eso mismo. Es. Claro. En uno mismo. Pero cuando Cristo es el centro, pues no lo enfocas en Él. O sea, va a ser de bendición para mí, va a ser de bendición para la iglesia o para el cuerpo de Cristo, para todos los creyentes, mejor dicho. Exacto. Y a esto no me voy a que no tiene que haber ni profesionales o que tienen que trabajar solo en la iglesia, sino que a través de tu trabajo, lo que haces, puedes mostrar a Cristo en tu vida, ¿no? Y no es que vas y le dices a tu compañero del trabajo, arrepiente, que el Señor viene, no, sino que el mayor ejemplo a veces es tu testimonio. Ajá, eso. Luego quería leer el Colosenses 3 del 1 al 3, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra, poned las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahí nos dice clarito, enfocar las cosas de arriba. ¿Qué relación tienes con Dios? O sea, ¿cómo sabes si Él es el centro de tu vida? ¿Qué relación tienes con Él? Porque antes decíamos, primero es conocerlo, ¿vale? Lo conoces. Pero ¿qué relación tienes con Él? ¿Tienes una relación de amigo o una relación de un ser divino al que tú le temes y tienes que obedecerle? ¿O realmente Él es tu amigo? Yo creo que ahí podemos saber si Cristo es el centro de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos en la intimidad con el Señor, ¿cómo le tratamos? ¿Cómo actuamos con Él? ¿Somos sinceros con Él? ¿Le decimos las cosas tal cual? ¿Pensamos, sentimos? Porque algunas veces es difícil. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras de saber si Cristo es el centro de nuestra vida. Porque ¿cómo es nuestra relación con Él? ¿Estamos experimentando la presencia de Dios en nuestra vida? Eso nos va a llevar a saber si Cristo es el centro de nuestra vida, si estamos experimentando esa presencia de Él en nuestra vida, si estamos reflejando el amor. Y también tenía,
si estamos, algo que puede llegar a hacernos ver, a comprender si Él es el centro de nuestra vida, ¿estamos creciendo espiritualmente? Si estamos creciendo espiritualmente, es porque Él está siendo el centro de nuestra vida. Pero si estamos estancados o si no hemos avanzado en lo espiritual, entonces quiere decir que Cristo no es el centro de nuestra vida, porque cuando Cristo es el centro de nuestra vida, algo tiene que pasar. Vamos a tener que crecer en lo espiritual, vamos a tener que menguar a nosotros mismos y poder reflejarle a Él. También podemos tener una vida cristocéntrica cuando tenemos revelación de Eso. Él. Porque Ajá. si nosotros no nos cansamos de buscarle, de hablar con Él, Él nunca se va a cansar de estarlo revelarnos, ¿no? revelando. Y todo lo que Él nos diga, pues nosotros lo hablamos al pueblo. Sí, eso, vamos a tener revelación, constantemente vamos a estar escuchando la voz de Dios. Constantemente, ¿por qué? Porque nuestra vida está centrada en Él. Eso quiere decir que estamos teniendo intimidad con Él, tiempo leyendo su palabra. Y yo creo que eso es los mejores ejemplos que podemos tener para saber si Él es el centro de nuestra vida. Y te vas pareciendo también. También, como ustedes lo decían, pero también implica el buscar de su presencia, implica que nosotros nos mantengamos en Él, que nosotros pues hagamos de Él ese centro mediante su palabra. No solo nos damos cuenta de que sabemos de Él, que nosotros sabemos de Él, sino que nos ayuda a mantener a Cristo siendo el centro. El que nosotros podamos leer y que Él revele a nosotros, pues nos ayuda a entender de que nos mantenemos en ese eje donde estamos rotando alrededor de Cristo. Amén. Que pues cada uno de nosotros podamos ver, porque no solo se da a conocer, como lo decían ustedes, nuestro espíritu tiene un gran futuro. Nuestro espíritu no es como el primer día que venimos, sino que el espíritu viene renarguyendo en nosotros aquellas cosas que están mal y nos hace que pues nos contristemos y podamos cambiar esas cosas, que podamos ver y ya no vivir una vida de una manera pagana ni tibio, sino que una vida donde Cristo es el centro en nosotros y donde mediante su palabra, lo decía Marisol, mediante la revelación, lo decía Jonathan, pues así nos mantenemos unidos a Cristo, nos mantenemos demostrando en nosotros que Cristo es el centro en nuestra vida. Y pues pueden venir muchas distracciones y puede venir muchas cosas del mundo, pero en nuestro corazón el primer lugar lo tiene Jesucristo, el primer lugar lo tiene Dios, y de esta manera pues nosotros nos damos cuenta de si verdaderamente Dios ha traído algo a nuestras vidas, si verdaderamente Dios está haciendo algo en nuestros corazones, porque como decía Marisol, vamos a ver Se esos nota. resultados, se va a notar a nuestro alrededor, tal vez las personas que están a nuestro alrededor pues van a sentir lo que verdaderamente Jesús está haciendo en nosotros. Y no solo va a ser algo que tal vez solo lo vamos a tener nosotros en nuestra mente, sino que se va a notar, se va a echar de ver cuando nosotros mantenemos y estemos llenos de Jesús en nosotros. Es que es eso, si Cristo es el centro de nuestra vida, se nota. Y si Cristo no es el centro de nuestra vida, se nota más. Claro, es que como antiguamente se notaba en los discípulos cuando estaba con Jesús y le decía Les que tú decía. hablas como Él, tú eres como Él. Sí. Y se nota igual en nosotros. En o sea, nosotros también. cuando dicen, cuando tus amistades te pueden decir que tú, ¿por qué no bebes? Como decía hoy el pastor, ¿no? ¿Por qué no te gusta la fiesta? Uno, porque no nos llama la atención, o tal vez algunos sí, pero como Cristo es el centro y saben, Ya, y dicen, decimos. y saben lo que es correcto y saben lo que no es correcto, ¿no? Y está en su propia decisión hacer lo que es correcto y lo que no, pues también. Y pues eso, y como yo creo que todo lo que hemos dicho engloba en algo como que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que todo para poder mantener, como decía Jen, en un mundo lleno de distracciones, es de tener esa vida de intimidad activa, no solo una vida de intimidad por momentos, sino una vida de intimidad activa, porque a través de la búsqueda
el Señor trae revelación, y a través de que tú estudias, ahí trae revelación, porque no te va a traer revelación de algo que tú no has visto, algo que tú no has oído, algo que tú no has buscado. Vale, y la última pregunta, ¿cómo mantener a Cristo en el centro de tu vida en medio de un mundo lleno de distracciones? Vale, aquí a mí me gustaría dar un ejemplo, no sé, un ejemplo bonito lo veo yo. Imaginémonos que nosotros somos ciegos, ¿no? Y que el Señor es nuestra guía. Que el Señor es nuestra guía. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:7 creo que es, dice, porque por fe andamos, no por vista. Y como les decía, imaginémonos que nosotros somos ciegos, que Él es nuestra guía, que Él es el que nos va dirigiendo. Y Él nos dice que la mirada siempre puesta en Él, que vayamos siempre de frente, que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, y que eso nos lo dice en la palabra. Pero en este ejemplo que yo les digo, que Él nos dice, nunca nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, que siempre vayamos de frente, a menos de que Él nos diga, ve a la derecha o vete por la izquierda, para poder estar siempre enfocadas en Él o llegar a Él, porque al final la meta es llegar a Él, ¿no? Estar un día con Él. Entonces, es como nosotros somos ciegos, nosotros no vemos, no sabemos, lo único que sabemos es que nosotros tenemos que ir de frente. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, no, me voy por la derecha, sin que Él nos lo haya dicho? Sin que Él nos haya dicho, vete por la derecha. Es como si alargamos el camino o lo hacemos más difícil, porque quizá Él no nos había dicho que nos fuéramos a la derecha, porque quizá Él sabía que van a haber obstáculos, que van a haber cosas difíciles. O como el ejemplo que nos ponía Mari en la prédica, que era un poco similar, como que tú vas de frente, ¿no? Pero a tu alrededor van a haber personas, van a haber cosas, van a haber deseos que tú tienes que van a querer llamar tu atención, voces que vas a estar escuchando y voces que algunas veces van a ser dulces y que tú vas a querer ir por ese otro camino. Pero tenemos que tener en cuenta que Jesús nos dijo, ve siempre de frente, ve siempre derecho, nunca te desvíes ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la izquierda, a menos que yo te lo diga. Entonces creo que la vida misma es así. Dios nos dice, mirarme siempre a mí. Si me miran siempre a mí, no va a haber pérdida. Siempre van a llegar sanos y salvos a su destino. Entonces, ¿cómo mantener a Cristo en el centro de tu vida en medio de un mundo lleno de distracciones? En este mundo vamos a tener 1000 distracciones, 1000 tentaciones, pero la cosa está enfocarnos y siempre ser obedientes y siempre hacer lo que Él nos dice. Si Él nos dice siempre de frente, nunca viendo ni cruzando a la derecha ni a la izquierda. Y luego es como cultivar para poder estar en Él en medio de este mundo lleno de distracciones, cultivar una relación con Dios en intimidad, ayuno, adoración, alabanza y la comunión entre nosotros mismos, ¿no? Es tener prioridades claras, poner a Dios siempre en primer lugar. Siempre, 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 aunque muchas veces nos toque como sacrificar otras cosas que nosotros queremos. Sacrificarlo para poder darle el tiempo a Dios y poder pasar tiempo con Dios. Y eso, no sé, Jonathan, tú si quieres añadir un poco sobre el pasar tiempo con Dios, leer la Biblia. Sí, el mantener una relación con Dios y poder conocerle es orando con Él, ¿no? Orando en el Espíritu. Y también pues leyendo la palabra, como lo decía antes, que me adelanté al punto, pero leyendo la palabra lo conocemos, ¿no? Y en Estados Unidos hicieron una vez ¿cómo se llama? Un experimento, se podría decir. Bueno, que quería ver un estudio de cómo la Biblia afectaba en el cerebro humano al leerlo. Y el leerlo una vez no pasa nada, pero
si lees la Biblia 4 veces a la semana, vieron un cambio en el cerebro humano, y es que leer la Biblia 4 veces a la semana redujo un 30% los sentimientos de soledad. También redujo los sentimientos de ira un 32%, que es un 32%. La amargura pues bajó un 40%, imagínate, ya no ibas a andar tan como amargado, sí, así con cara de limón. Sí. También un 50%. Sí, también el caer en el mismo pecado se redujo de un 50 a un 70% solo con leer la Biblia, Y luego pues el dato más interesante o el más destacado, y es que el compartir la fe, lo que tú crees, aumentó un 200%, que es mucho. Y pues les quería pues compartir ese pequeño dato curioso, y a la vez pues para que nos impulse a leer más la palabra de Dios. Claro, y eso nos va a mantener siendo cristocéntricos, que Cristo pueda ser el centro, pues eso, teniendo intimidad, leyendo mucho la palabra. Entonces pues cerramos un poco con esto. Hay que ser intencionales en nuestra relación con Dios, y esto requiere esfuerzo y mucha dedicación. Y nada, pues te damos las gracias, Meli. Esperamos verte en otros podcasts. Y nada, sí, gracias a ustedes, chicos. Ha sido un gusto. Y nada, les dejamos con esto. Esperamos que sea de bendición y los vemos a la próxima. Adiós.